El sufrimiento es una realidad inevitable para todo ser humano. En todo tiempo, en todo momento, todos estamos expuestos a que sobrevenga sobre nuestra vida cierto tipo de angustia, situación difícil que nos cuesta sobrellevar. Ahora, hay un dolor más profundo que enfrentar un sufrimiento, y es hacerlo en soledad. Sentir que no puedo contar con nadie, que nadie a mi alrededor se da cuenta lo que estoy pasando, nadie me tiende una mano, parece que a nadie le importa lo que me está pasando. Tal vez alguna vez te ha pasado. Más duro aún es pensar que Dios mismo hace silencio, se olvida de lo que estamos pasando. En nuestro caso, el caso de cada uno de nosotros, el silencio de Dios no necesariamente es abandono de Dios. En realidad, solemos decir que Dios siempre responde. A veces nos puede decir que sí a nuestras peticiones, a veces Dios nos responde con un no, sabiendo que lo que le pedimos no es bueno para nosotros. A veces nos responde, esperá, no es el tiempo, recibo tu oración, pero ahora no, pero después. Pero siempre Dios responde. No fue el caso de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz experimentó en serio el silencio terrible de Dios. Lo que hoy vamos a desarrollar es por qué Jesús sufrió ese abandono de Dios y de qué manera nos afecta a nosotros como seguidores de Jesús. Una frase que me gustaría empezar diciendo es que Jesús fue abandonado por Dios para que nosotros podamos disfrutar siempre la presencia de Dios. Ese abandono, esa soledad de Jesús en la cruz representa en realidad la gravedad de nuestro pecado, que nos aleja, nos distancia, nos separa de Dios. Y Jesús, quien no merecía esa cruz, la sufrió y la soportó por cada uno de nosotros. Esta enseñanza de la Biblia, de esta frase de Cuaresma, apunta a que cada uno de nosotros tengamos una profunda convicción de la gravedad del pecado y de la vida sin Dios, para que entendiendo profundamente lo que esa lejanía de Dios significa en nosotros, podamos valorar mucho más el hecho de que Dios se haya acercado y que nos permita hoy, en cada situación que vivimos, clamar a Él con la convicción cierta y segura de que Él está con nosotros y que su promesa se va a cumplir cuando dice, jamás te abandonaré, nunca te dejaré. Podemos confiar en esa promesa porque Jesús sufrió el abandono de Dios en nuestro lugar. Este es el 5º domingo de Cuaresma. Venimos cada domingo desarrollando frases que Jesús dijo en la cruz antes de morir. Las primeras frases, como decía Javier el domingo pasado, tenía que ver con Jesús en la cruz preocupándose por los demás, por la multitud que lo rodeaba, preocupándose por el ladrón arrepentido, por su propia mamá y animándolos a vivir juntos, cuidándose como comunidad. Hoy Jesús habla con el Padre directamente y la frase que tenemos para hoy, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase nos invita a detenernos un momento y reflexionar la profundidad de la cruz. Por eso también hoy la liturgia nos convocó a través de las canciones un poco más reflexivas a una introspección. Este momento de mirar a Jesús en la cruz no es momento de estar rebosando de alegría, es también un momento como cristianos de una profunda introspección y pensar ¿qué le dice a mi vida ese sufrimiento de Jesús en la cruz? Por eso las 3 partes que
vamos a usar para este mensaje es la oscuridad del abandono, el clamor en medio del abandono y el propósito de ese abandono. Empieza la oscuridad del abandono, versículo 33. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Raro. Pleno mediodía y de golpe la tierra se oscureció. En toda esa región hubo oscuridad. En la Biblia la oscuridad es símbolo y representa el juicio de Dios, la gravedad de nuestra culpa que merece el castigo de Dios. La creación misma en ese momento acompañó la gravedad de lo que estaba pasando. ¿Vieron cuando estamos en un lugar oscuro o con poca luz y de golpe salimos y hay el rayo del sol y nos sorprendemos como que estábamos acostumbrados a un lugar con poca luz y ya vivíamos normal con esa poca luz hasta que vemos un rayo fuerte de luz y nuestros ojos tardan en reaccionar y acomodarse a la luz y dicen, esto es la luz verdadera. Bueno, creo que a veces como seres humanos nos acostumbramos a un nivel de penumbras en lo espiritual me refiero puntualmente. Y Dios nos llama y dice, mirá que tengo algo distinto para vos, una realidad espiritual mucho más profunda. Tengo un problemita acá con mi oreja, Javi. ¿No hay problema? Se me mueve. Son cosas que pasan. Así que lo único que les pido es que no se distraigan. Si se mueve y listo. Pero sigamos con atención el mensaje de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén? Dios los puso ahí para disfrutar la vida con Él, para ser felices, para tener una comunión plena con Dios. La historia nos cuenta que Dios los quiso cuidar y les dio una instrucción bastante sencilla para que les vaya bien en la vida, y eso implicaba evitar comer de un fruto prohibido. La historia corta es que no pudieron seguir esa instrucción y comieron de ese fruto, y eso fue el primer pecado que hizo entrar el pecado en la humanidad. Yo me animo a pensar que esa primer mordida del fruto prohibido en realidad no fue el primer pecado, sino que fue la consecuencia de haberse alejado de Dios. En general pensamos del pecado como algo malo, algo inmoral, algo que hacemos y que está mal hacerlo. Yo voy a proponer que hay un pecado anterior, que es separar a Dios de mi vida, y por eso termino encarando una vida que hace cosas alejadas de la voluntad de Dios. Pero lo primero no es ese pecado puntual, es sacar a Dios del centro de mi vida. La Biblia, y esto es interesante con respecto a cómo entendemos la obra de Jesús. En la Biblia la gravedad del pecado no es el deterioro moral, sino el alejamiento de Dios. Por eso, la solución no es una obediencia moral, sino una restauración de nuestra relación con Dios. Es decir, vamos a ponerlo en términos fáciles. Si pensamos que el problema es cómo nos comportamos y que Dios nos va a castigar por eso, vamos a pensar que la solución entonces es portarnos bien. Pero si entendemos del mensaje de la Biblia que nuestro gran problema espiritual no es solo cómo nos comportamos, sino que estamos alejados de Dios, vamos a valorar mejor que Jesús murió en esa cruz para acercarnos de vuelta a Dios. Y que el llamado a portarnos bien, entre comillas, es secundario a acercarnos con un corazón sincero a Dios para restaurar nuestra relación con Él. Porque podemos portarnos bien y seguir viviendo alejados de Dios. Y no vamos a disfrutar de la paz profunda de tener al Salvador con nosotros. La mayor obra de Jesús es que nos posibilita acercarnos de vuelta. Esto lo ilustra muy bien
una parábola bastante conocida, es la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Este padre tenía 2 hijos, uno de ellos reclama su herencia y se va por el mundo. Derrocha su herencia y en un momento dice: estoy comiendo la comida de los cerdos, mientras mi padre tiene sirvientes que comen mejor que yo, voy a regresar a la casa de mis padres. El gran problema de este hijo que derrocha la herencia no fue la forma en que vivió, sino que se quiso alejar del padre. El alejamiento del padre hizo que lleve una vida desordenada. Y así como ese alejamiento lo llevó a arruinar su vida, lo que lo restaura a una vida próspera no fue portarse mejor, sino volver a la casa de papá. Una vez que entendemos que esa es la obra de Jesús en la cruz, podemos también comprometernos mejor en vivir de una manera que refleje que valoramos la relación con Dios. Y ahí sí, nuestra vida puede ser transformada. Dijimos que la mayor gravedad del pecado es nuestro alejamiento de Dios. Por eso Jesús sufrió el abandono de Dios, para que vos y yo podamos experimentar siempre la presencia de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo, en ese sentido, que traiga luz a nuestra oscuridad. Si cada uno de nosotros ve oscuridad en nuestra vida espiritual, pidamos: Espíritu Santo, trae tu luz, para que podamos, a través de Jesús, encontrarnos de vuelta con ese Padre que tanto nos ama. La oscuridad del abandono, y viene el versículo 34, el clamor del abandono, porque viene Jesús y, citando el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Esto está tomado del Salmo 22, como leyó Ailén anteriormente. Los primeros 2 versículos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Son palabras de alguien que evidentemente la está pasando muy mal, está sufriendo, clamó a Dios y lo siente lejos. Desde una perspectiva cristiana, podríamos decirle: Dios no está lejos, Dios está cerca. Pero evidentemente este hombre lo siente así. Percibe que Dios está lejos. Me atrevo a decir que muchas veces esa es la experiencia que tenemos, porque no estamos enfocados en acercarnos a Dios mismo. Dios puede estar cerca, pero nosotros percibirlo lejos. En este caso, Jesús cita el Salmo 22, experimentando el verdadero abandono de Dios. Ahora, si seguimos con ese Salmo 22, vamos a ver que los siguientes 3 versículos nos enseñan algo muy profundo, y especialmente si alguno hoy está viviendo un tiempo que siente que Dios está lejos. Después de expresar esos 2 primeros versículos diciendo: Dios, te hablo y no me escuchás, no te siento, estás lejos, hay un cambio rotundo en la forma del Salmo. Desde el versículo 3 hay un pero que cambia el tenor. Los 2 primeros versículos son: estoy solo, Dios no me escucha, estoy abandonado. Y después hay un pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Es decir, el salmista dice: yo no te siento, pero sé quién sos, sé lo que hiciste y voy a seguir confiando. No te percibo, siento que estás lejos, pero la fe me dice que igual estás, aunque yo no te vea. Hay una ilustración que me gusta mucho. Imaginemos una casa que se prende fuego y el padre sale de la casa porque hay tanto humo que sale para librar su vida, pero después se da cuenta que su hijito está en el primer piso y la casa sigue incendiándose
hay mucho humo, no se ve nada. Y en eso el padre se pone contento porque vio por una ventana, ahí está mi hijo, está vivo. Y empieza a gritarle, dice, hijo, estoy acá, saltá de la ventana que yo te voy a atrapar. Y el hijo le dice, no puedo saltar porque no te veo. Y el padre le dice, no es importante que vos me veas a mí. Lo importante es que yo te vea a vos. Saltá y yo te voy a atrapar. Pensemos que esa historia termina bien, porque el niño no sabe, no ve nada, pero confía, salta y el padre lo agarra. Pero en el caso de Jesús, esto no fue una metáfora. Jesús saltó y no había nadie. Cayó. Murió para que nosotros nunca tengamos que saltar a ese vacío. Esa es la profundidad de la cruz de Jesús. Que Él haya sufrido para que nosotros podamos confiar. Que Dios lo haya abandonado para que a nosotros nunca Dios nos abandone. Porque Jesús fue abandonado para que yo pueda ser perdonado. Si no entendemos la profundidad de lo que Jesús vivió en esa cruz, poco valoraremos el perdón que recibimos de Dios. Y si no valoramos el perdón que recibimos de Dios, poca transformación habrá en nuestra vida también. Esta Cuaresma nos invita a entender el sufrimiento de Cristo para que suframos con Él, sabiendo, con la ventaja de saber, que al tercer día Jesús resucitó. Y Pablo dice, así como fuimos crucificados con Cristo, seremos también resucitados con Él. Es decir, que hacemos énfasis en entender el dolor de Jesús, pero no solamente para quedarnos ahí y encerrarnos en la culpa, sino porque al entender eso también celebramos mejor la resurrección de Jesús y la vida eterna que nos da. Sin convicción profunda de nuestro pecado, difícilmente valoremos la salvación que Dios nos dispensa. Y ahí vamos al tercer punto de hoy, que es el propósito de ese abandono. Es curioso que ante esa escena tan significativa, de tanto dolor, de sufrimiento, de ver a Jesús en esa cruz, las personas alrededor todavía no entienden. Siguen pensando que esto es un lindo espectáculo. Siguen mirando y diciendo, algunos riéndose o burlándose. Y otros diciendo, bueno, pongámosle una caña. No, déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. La multitud a su alrededor no entiende el sentido profundo de lo que están mirando. Pasa en la actualidad también. Porque el mensaje de la Semana Santa es el mismo año tras año que Jesús sufrió por nosotros. Y nos cuesta ver esa profundidad. Se vive muchas veces un cristianismo religioso como espectador de una historia, pero sin convicción y sin una verdadera conversión, una transformación de nuestras vidas. Se puede ser un espectador de la cruz sin que haya un cambio en nuestras vidas. Este episodio alrededor de la cruz nos lo demuestra fácilmente. El Evangelio nos llama a que contemplemos lo que Jesús hizo, pero también que lo internalicemos, que sepamos que esa cruz nos permite tener un cambio de vida verdadero. Esta historia nos llama a ver el panorama completo, a no centrarnos solamente en una partecita de la historia de la Biblia. Lo resumo fácilmente, la historia de la redención se puede ver en 4 pasos gigantes de la Biblia: creación, caída, redención y consumación. La creación es el relato en que Dios crea todo, un mundo perfecto para que todos disfrutemos y celebremos la vida junto a Él. La caída es el momento en que, a través del pecado de Adán y Eva, el mundo es quebrantado, separado de Dios y empieza a sufrir lo que significa estar lejos de Él. La redención es cuando Jesús mismo es enviado por Dios a decir, vamos a restaurar esto, vamos a
mostrarles el camino verdadero. La consumación es un día que vamos a estar todos en la presencia eterna de Dios, en un mejor paraíso, donde ya no habrá más presencia de dolor, ni de llanto, ni de pecado. Pero si no vemos la historia completa, nos quedamos en un lugar de angustia, de amargura, de penumbra, un lugar de oscuridad. La Semana Santa nos llama a visitar esa oscuridad, sabiendo que después viene la luz, sabiendo que después viene la resurrección. Ahora, si Jesús sufrió el abandono de Dios para que nosotros podamos contar con su presencia eterna, ¿qué nos habla a nosotros como iglesia, como comunidad? Creo que hay un concepto clave de cómo podemos mirarnos los unos a los otros, sabiendo que Jesús sufrió por mí, pero también por vos y por el otro. Una de las consecuencias es que la iglesia somos una comunidad de pecadores arrepentidos buscando la santidad. En la comunidad no hay nadie ya perfecto que diga, yo no necesito que Jesús muera por mí. Estamos todos en el mismo nivel. Toda la humanidad necesita esa obra de Dios. Entonces, ¿cómo nos vinculamos como pecadores arrepentidos? Bueno, una de las cosas es, yo no soy quien para criticarte, ni juzgarte por algo que veo en tu vida y que está lejos de Dios. Porque Cristo murió por vos. Nos ayuda a vernos unos a otros a través de esa cruz, a través del amor de Dios. Y así como yo meto la pata y la pifio muchas veces, y tal vez mi esposa es la que más sabe todas mis pifiadas, pero yo puedo estar tranquilo con mi conciencia, porque Jesús murió por mí. Ahora, cuando veo el resto, qué desastre, mirá sus vidas. Nos transformamos en agradecer a Dios por el perdón que yo recibo, pero somos rápidos para apuntar con el dedo y juzgar a los demás. Cada vez que sientas tentado a apuntar con el dedo a alguien, acordate que Jesús también murió por esa persona. Que la oscuridad de nuestro pecado fue sobrellevada por la luz que trajo el Espíritu Santo. Por tanto, nos ayudamos mutuamente en nuestra búsqueda de santificación. ¿De qué manera podemos concluir esta enseñanza y esta palabra de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con la mirada puesta en decirle gracias Jesús, porque nosotros ahora podemos confiar en la promesa de que Dios jamás nos abandonará. Dios siempre va a estar en nosotros, porque Jesús sufrió esa condena. La Cuaresma nos invita a un compromiso profundo de encontrarnos con Dios, de tener la convicción firme de que lo necesitamos más que nunca y que podamos tomar la decisión de honrar a Dios con nuestra vida. Que Dios nos hable personalmente a cada uno de nosotros para que intencionalmente busquemos a Dios en estas semanas que vienen por delante. Vamos a orar. Padre Celestial, ¿cuánto te necesitamos? Señor, profundamente pedimos perdón al mirar el sufrimiento de Jesús en esa cruz. También te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de cómo vivimos nuestra vida y que podamos en esta Semana Santa encontrarnos nuevamente con vos, valorando y reconociendo esa obra de Jesús, no pasando por alto ni menospreciando el sacrificio de tu Hijo, sino entregándonos para que ese sacrificio produzca en nosotros una transformación genuina, vidas transformadas, dispuestas a vivir para vos. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas de esta forma. En el nombre de Jesús. Amén.